Bienvenidos al episodio 264 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña la líder de las Dora Milaje de este podcast, que es mi amiga Leticia. ¿Cómo estás? Hola, Ger, honrada con ese título. ¿La líder de las Dora o la directora? La directora, yo te iba a preguntar igual si sos más bien una Dora Milaje o una Hatut Serase, porque yo no te veo como una mujer que siga las reglas, yo te veo como una mujer más independiente y que quiere construir su propia historia, como las perras de guerra de esta serie. Lo que pasa es que perra de guerra suena un poco fuerte. Sí, suena raro porque aparte yo lo vi con subtítulo en inglés, así que para mí son War Dogs, que suena distinto, tiene otro ring. Aparte de perra sería Bitch Warrior. Bitch Warrior ahí me gusta. Pero te tira más ese mundo, el mundo de los Hatut Serase. Sí, salir a hacer misiones, sí, de una. Vamos a hablar obviamente de la serie Eyes of Wakanda, Los Ojos de Wakanda, que se estrenó hace muy poquitos días en la pantalla de Disney Plus, en el marco de el estreno también de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Obviamente ese es el producto de Marvel que en este momento está dominando la conversación. Hay mucho debate sobre si esta serie de Wakanda debería haberse estrenado en otro momento o no, como también hay debate sobre si Cuatro Fantásticos debería o no haberse estrenado en julio. Ya está, cosas que hemos conversado en su momento, pero lo concreto es que estamos en el medio de Los Cuatro Fantásticos en el cine, que por el momento le está yendo bastante bien. Hasta el día en que estamos grabando esto, recaudó $368 millones en sus primeros 3 días. Es un número muy conservador comparado con recaudaciones de Marvel, no necesariamente de tiempos muy lejanos. Deadpool and Wolverine el año pasado juntó un montón de plata. Pero en estos primeros 10 días, Fantastic Four recaudó casi lo mismo que Thunderbolts en todo el run. Todo su periodo en el cine, claro. Thunderbolts recaudó 382 y Capitán América 415 en total. Hasta el momento, Capitán América es la película más recaudadora de Marvel este año. A mí me da la impresión de que Los Cuatro Fantásticos, si no la pasa, va a terminar más o menos en un nivel similar, como para ver si se posiciona dentro de las películas más vistas del año. Yo creo que no, porque todavía falta Wicked, faltan algunos estrenos que van a ser tanque. Dicho esto, sigue siendo un estreno bastante satisfactorio en lo que respecta a recaudaciones. Me sigo preguntando igual si valía la pena o no que se estrenaran en el mismo mes junto a Superman, junto a Jurassic World. No es un momento ni siquiera del país, te digo, del mundo. Estados Unidos está por entrar en recesión, básicamente, sí, en el que la gente se pueda permitir ir al cine a gastar miles de millones de dólares, no solo en entradas, sino en pochoclos, todas las películas que son tanques. O sea, cuando vos ves los números que hicieron Lilo y Stitch y Minecraft, que son películas que llevan a mucho público infantil, mucha familia. Ni me digas que mi sobrina está emputecida con Lilo y Stitch. Quedó como loca. Primera ida al cine a 5 años. Está como loca. Lilo y Stitch es la segunda película más vista en lo que va del año. La primera es una película animada china que se llama Nella 2. Es una secuela de una película animada que ya de por sí le había ido muy bien. Y esa película juntó 2 millones ya. Porque bueno, China es un mercado aparte. Esa parte. Al margen del mercado chino, Lilo y Stitch es la película más vista de lo que va del año. Y eso implica no solo el gasto de llevar a la familia al cine, sino comprar los pochoclos, comprar la bebida, después ir a McDonald's. O sea, comprar el muñequito. Nada, eso después deja sus consecuencias en los bolsillos de las familias, que de nuevo estamos en un momento en el que no es como antes, que necesariamente todo el mundo iba a ir al cine a ver cualquier cosa. Las películas de Marvel ya sabemos que esperas un par de meses y ni siquiera te la tenés que bajar, la tenés en Disney. Salvo que sea un evento que mueva un montón de ojetes al cine, como el regreso de Hugh Jackman, el regreso de los Spider-Man originales, y como seguramente va a pasar el año que viene con Spider-Man y con Avengers, es difícil que hoy una película de Marvel o incluso una película de DC lleve tanta gente al cine. Así que me parece que dentro de todo le está yendo bastante bien a estos productos. Jurassic World igual se fagocitó todo. Jurassic World tiene 700... Sí, vos lo habías dicho 700 y pico de millones recaudados. Y obvio, antes que elegir entre ir a ver a Superman o a los Cuatro Fantásticos, el público casual va a ir a ver a los dinosaurios. Yo fui corriendo a ver a Scarlett y a mi querido Mahershala.
Pero bueno, repercusiones de Los Cuatro Fantásticos en tu vida. Leti, ¿la volviste a ver? ¿La procesaste un poco más? No la volví a ver, pero vi clips, estuve viendo cositas ahí sueltas por internet que como para... Ahora que ya no estaba tan constreñida por el hecho de decir me están mostrando media película antes que se estrene, estuve viendo pedacitos y es como que sigue creciendo en mi corazón. Como que se está ganando un lugarcito muy importante. Los personajes definitivamente me dejaron una huella, quiero más, necesito más de este equipo, porque si no se notó en las 3 horas de podcast anteriores, me había quedado con muchas dudas y es como que después las dudas se me fueron disipando, me fui relajando, fui como dejando ser y diciendo, bueno, cuando salga en Disney Plus la voy a ver de vuelta y la voy a ver tranquila y voy a poder retroceder y pausar y ver tranquila lo que quiero ver de vuelta, las dudas que tenía con Galactus sobre todo. Entre los comentarios que nos dejaron, que fueron un montón y hermosos, vi que había gente que le había pasado lo mismo que a mí, gente que decía que vos habías preguntado por ver si alguien más pensaba como yo y por lo visto hay bastante más gente que quedó como yo. Sí, me llevé como esa inquietud y no solo en los comentarios, lo conversé con gente de mi vida real, de mi vida no podcasteril, con gente que no es necesariamente fanática de Marvel, incluso gente que casi no ve películas de Marvel y que fue a ver Los Cuatro Fantásticos. Y no te digo que les pasó lo mismo, pero algo como que no les cerró. También es algo que es un personaje que por ahí parece que no están contando algo y en realidad la gracia del personaje pasa por la ambigüedad. Y en ese sentido, tal vez lo que no termina de funcionar para muchas personas es que tendría que haber sido más clara todavía esa ambigüedad. O sea, que quede claro que no quieren que sepamos lo que realmente es el personaje o qué es lo que realmente lo mueve. Así que en ese sentido puede ser que haya algo que trabajar. Pero bueno, no quiero entrar mucho más en detalle porque si no vamos a spoilear. Pero me parece que es una película que con el tiempo, incluso mucha gente que tal vez no la vaya a ver al cine, la va a terminar viendo en Disney Plus y estoy segurísimo de que cuando salga Avengers, si no la ven antes de ver Avengers, va a haber gente que los va a ver en Avengers y después va a ir a ver la película, sí. Que es algo que pasa mucho con Marvel también. Pero bueno, antes de hablar de Eyes of Wakanda, nos toca mirar un poquito más hacia el futuro. No quiero hablar puntualmente de Avengers, en este caso, sino de Spider-Man Brand New Day, la cuarta película de Spider-Man en el MCU, que es una de las 2 películas que se están filmando en este momento. Tanto Avengers Doomsday como Spider-Man Brand New Day se están filmando en vistas de su estreno, que va a ser el año que viene. Spider-Man concretamente es la próxima película de Marvel Studios, que en principio tiene fecha de estreno para el 31 de julio del año que viene, es decir, prácticamente dentro de un año. Como decíamos, esta es la cuarta película de Spider-Man en el MCU y a diferencia de las 3 anteriores que estuvieron dirigidas por John Watts, esta película está a cargo de Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos. Como todas las películas de Spider-Man en el MCU, es una coproducción de Marvel Studios y Columbia Pictures, más conocidos como Sony. Y según contó en algún momento Amy Pascal, que es productora de la película del lado de Sony, la idea es que sea la primera entrega de una nueva trilogía. Es decir que, así como tuvimos la trilogía de Home, tal vez ahora tengamos la trilogía de Day. Puede ser. Como les gustan las repeticiones, las aliteraciones. Las aliteraciones, eso te iba a decir. La película se está filmando desde hace unos días, hace muy poquitos días arrancaron las grabaciones en los estudios Pinewood, en Inglaterra. Los icónicos Pinewood. Y también en Glasgow, Escocia, donde están haciendo tomas de exteriores. Quiero volver a Escocia. No vas a ver a Escocia igual en esta película porque lo que hicieron fue reconvertir parte de Glasgow en Nueva York, básicamente porque les resulta más barato hacer eso y poder filmar algunas escenas de exteriores en el Reino Unido, donde seguramente tengan exenciones impositivas y demás, en lugar de tener que ir y venir de Europa a Norteamérica permanentemente, que igual seguro que en algún momento terminan filmando en Nueva York algunas escenas. Obviamente, la película está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker. También sabemos del regreso de Zendaya y de Jacob Batalon como MJ y Ned, aunque no sabemos si será en roles importantes o más bien menores. Y hace poco charlamos también sobre la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, más conocido como Punisher. Yo te había dicho, Leti, cuando conversamos de esto hace algunas semanas,
que en mi opinión había un 0,0001% de posibilidades de que esta película tuviera un rating adulto, y efectivamente Kevin Feige ya aclaró en una entrevista con Hollywood Reporter que la tonalidad del personaje va a ser un poquito más light comparado con otras apariciones del personaje. A mí no me parece mal, teniendo en cuenta que ya lo tuvimos escopeteando cabezas este año. El año que viene lo vamos a tener de nuevo en Daredevil, y además en su especial, del cual vamos a hablar ahora en unos minutos también. Así que no me parece mal que el personaje aparezca un poquito más PG-13. Pero que también creo que va a respetar la esencia del personaje, porque si no Jon Bernthal no se prestaría para interpretarlo. O sea, él lo protege y lo cuida tanto que aparte también sabe que el Punisher es un personaje que suele aparecer en los cómics de Spider-Man y que puede llegar a tener un tono más light, así que creo que él es lo suficientemente versátil como actor como para poder darle otra tonalidad sin perder la identidad que supo construir desde en sus orígenes en Netflix hasta ahora que lo vimos en Born Again. Y ya se conocen además, porque estuvieron grabando en La Odisea. Me voy a tener que fumar ese teaser durante 9 meses. Voy a tener que ver la conversación. Y yo sigo sin haberlo visto, la puta que me parió. Te digo, muy lindo en IMAX, pero ya me tiene medio podrido, ¿eh? Una vez más que tenga que ver a Jon Bernthal hablando con Tom Holland, y Tom Holland que le veo los poros de la cara. Pero está bueno que ya tengan una dinámica aceitada. Es verdad que son dos personajes que en los cómics se cruzaron un montón de veces. En la serie de los 90 de Spider-Man también aparece Punisher, una versión mucho más light, creo que va más light todavía de lo que va a ser la versión de esta película. Y nada, la pregunta que yo me hacía era, está bien, entiendo la necesidad de bajarle un poco la tonalidad al personaje, la intensidad, pero ¿contra quién entonces? ¿Y en el marco de qué historia? Y como en estos últimos días empezaron las grabaciones, ya empieza a haber un poquito más de información acerca de por dónde va a ir esta película. Por empezar, bueno, Marvel en estos días publicó un video marcando el inicio de la producción en el que se muestra el traje nuevo de Spider-Man. Todo el mundo hablando del traje. Todo el mundo. Todo el mundo hablando del traje, que por qué la araña, el símbolo de la araña tiene 1 centímetro más, que por qué no está arriba, que por qué tiene el azul con tal textura. Yo lo que leí más que nada es la celebración de la vuelta de las rayas. Sí, yo leí celebración y crítica, porque hay gente que, a ver, son dos elementos principales, me parece, los que hay que destacar del traje. Uno es el relieve más que las rayas, porque eso, el relieve. Tiene rayas el traje, pero lo más importante es que tienen un relieve similar al traje de Tobey Maguire, de la versión de Sam Raimi. Y por otro lado, la araña, si bien sigue siendo similar a la araña de los trajes anteriores, tiene algo no solo de Tobey, sino también de Andrew Garfield. Pero a mí me queda la sensación, y leía a muchas personas que opinan lo mismo, de que este es un traje que retoma algunos elementos distintivos de los trajes más emblemáticos de los 2 Spider-Man anteriores, y me parece que tiene un sentido dentro de la historia. Creo que tiene un sentido narrativo. Porque justamente la última aparición de Spider-Man, que fue en No Way Home, estuvo marcada por la influencia de estos 2 Spider-Man, que son una especie de hermanos mayores de este Peter Parker. Así que es como si esta nueva versión de Spider-Man estuviese marcada a nivel historia por lo que le pasó tanto a Tobey como a Andrew en sus respectivas historias. Es decir, hay una continuidad entre los 3 Spider-Man, y eso me parece que es un detalle muy lindo. Sí, es muy lindo y es muy tierno, porque me parece que es un blend perfecto para combinar después de lo que fueron los eventos de la 3. Me gustaría tal vez que haya alguna, no digo una referencia directa, pero como que Peter Parker, en esta nueva soledad que tiene de que nadie sabe quién es, busque refugio en esos recuerdos, en esos hermanos mayores, entre comillas, que encontró, y tal vez sea alguna manera de homenajearlos como para decir, me siento menos solo. Una cosa así me imagino. Y además quiero decir que Tom Holland se ve distinto. Eso le da como un porte distinto a este Peter Parker. No se siente que... No parece salido del colegio. Se está pasando a parecer más a un hombre que a un nene. Eso es lo que pasa. Más allá de la cara de nene que tiene. Y porque ya tiene 30 años, claro. Claro, pero me causaba gracia porque estaba viendo un meme en internet que decía, entre estas 2 personas solo hay 3 años de diferencia, y eran
Tom Holland y David Corenswet. Y yo digo, no puede ser que se lleven 3 años. Yo pensé que se llevaban más. Y no, porque al lado de David Corenswet sí sigue pareciendo un nene, pero lo veo como más estilizado también en el teaser ese de presentación, como no tan armado, sino más estilizado, que es más como uno se imagina, o por ahí yo me imagino al Hombre Araña, no tan musculado, sino más fibroso. Es como como lo recuerdo de cuando lo veía cuando era chica en Super 8. Mirá cuán vieja soy. Cuando mis viejos conseguían para proyectar en los cumpleaños en Super 8 unas cintas de Spider-Man. Yo lo recuerdo así, mucho más fibroso, más ágil, no tan marcado como lo vimos en las últimas películas. Y me parece que está bueno también que muestren otro tipo de cuerpos en los personajes masculinos de Marvel, no todos siempre armados, de gimnasio, que los vemos entrenando en el famoso tratamiento Marvel, sacudiendo cadenas, sogas, levantando ruedas de tractores, sino como algo más estilizado es la palabra, esa es la palabra. Sí, a mí me gustaría, que por ahí es algo que termina pasando en alguna de las próximas películas, me gustaría un cortecito de pelo para Tom Holland. Ya parezco los que se quejan del bigote de Pedro Pascal, pero bueno, no estoy diciendo que sí o sí le tenga que cortar el pelo, pero siento que es el toque que le falta como para terminar de parecer un Peter Parker adulto. Que está bien, tampoco es que tiene 30 años el personaje, sigue el actor. Así que hay tiempo como para que se vaya acomodando su corte de pelo a el paso del tiempo y a cómo avanza su historia como personaje. Pero siento que sigue teniendo como un pelo mucho muy rulo. Claro, como mucho pelo ondulado de la secundaria. Que siento que cuando ya se meta más en el mundo laboral Y tenga que estar más presentable. y tenga claro, y tenga que estar. Está bien que hoy los códigos son completamente distintos a como eran hace 20 o 30 años. Pero me parece que le terminaría de dar un golpecito de efecto. Porque está bien, tiene 30 años Tom Holland, pero sigue teniendo babyface. Sí. Así que un cortecito de pelo para mí le va a terminar de dar un empujón. Todo esto es extremadamente importante para la historia, Leti. Sí, Pero bueno, hablaron tanto del bigote de Pedro Pascal, ¿por qué no puedo hablar del corte de pelo de Tom Holland? Más vale. Dicho esto, tenemos algunas novedades adicionales de casting. Por empezar, Michael Mando, ¡Lo amo! ¡Lo amo! que ya había interpretado el personaje Mac Gargan en Spider-Man Homecoming. Recordarán que es un criminal que es arrestado por Spider-Man en la emblemática escena del ferry de Nueva Jersey que Spider-Man lo termina uniendo con las telas de araña. Y hay una escena postcréditos en la que conversa con el personaje de Michael Keaton, con el buitre, que da a entender que el personaje va a seguir ahí dando vueltas y que va a volver, lo cual tendría sentido porque en los cómics McGargan es la identidad real del supervillano Scorpion. A Scorpion ya lo vimos en la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, o yo lo vi porque vos no lo viste, Leti, pero bueno. No, yo esa serie no la vi. Desde hace tiempo que mucha gente esperaba, no sé si mucha gente, pero una porción considerable del público espectador, vamos a ser un poco más correctos, está esperando el regreso de McGargan, o estaba esperando, y efectivamente en Spider-Man Brand New Day va a volver McGargan y parecería que ahora sí va a ser Scorpion. De hecho, Michael Mando ya venía agitando desde No Way Home. Sí. Recordemos que No Way Home en algún momento iba a ser otra cosa. No iba a ser una película multiversal con 3 Spider-Man y con villanos de otras películas. Se hablaba incluso de Kraven como villano. Y estaba dando vueltas la posibilidad de que volviera Michael Mando. Terminó yendo al freezer. Y hoy podemos confirmar que Michael Mando va a estar de regreso para interpretar a McGargan en Spider-Man Brand New Day. Y hay que decir que es un Michael Mando distinto al de hace una década, porque sí. en el medio pasó Better Call Saul. Sí, por o sea, Dios. es un nombre mucho más reconocido y una cara más reconocida. Es una cara mucho más reconocida, un nombre más reconocido y tiene ciertos seguidores que exceden a lo que es Spider-Man. Así que creo que es un regreso bastante importante y a mí particularmente me pone muy contento porque es un actorazo. Pero lo que me parece que terminó agitando un poco más las aguas es la confirmación de un rumor que estaba dando vueltas desde que se rumoreaba la llegada del Punisher. Vamos a contar con la presencia de Mark Ruffalo como Bruce Banner, más conocido como Hulk, uno de los Avengers fundadores, que la última vez que lo vimos en el cine fue en la postcréditos de Shang-Chi y lo vimos en televisión en She-Hulk, pero desde hace un tiempo que no sabemos nada de este personaje, que además
había quedado relegado un poco en este rol de Avenger fundador. Parecía que iba a ser más un consultor de los nuevos héroes de esta saga. Y a mí me da toda la sensación, por lo que está dando vueltas de esta película y por este elenco, yo no creo que traigas a Frank Castle para que converse con Bruce Banner sobre física y química. No, la veo jodida. Me parece que se van a cagar bien a palos. Me parece que la manera que tenés para justificar que esté Punisher en esta película y que caiga a tiros a alguien y que no sea una carnicería, es que sea contra Hulk. La persona a la que caiga a tiros sea indestructible. Y no le salga ni sangre verde. Creo que vamos a tener un enfrentamiento entre Spider-Man y Punisher contra Hulk, que seguramente también se convierta en algún momento en un enfrentamiento entre Spider-Man y Punisher, porque Punisher lo va a querer matar y Spider-Man lo va a querer proteger. O sea, me imagino ese escenario o varios escenarios que tengan que ver con esto. ¿Por qué tendría que pelear contra Hulk? ¿Qué es lo que llevaría a Hulk a volver a descontrolarse y a tirar por la borda de haber todo? reconciliado a sus personas, claro. Claro, todo el desarrollo que hemos visto en sus apariciones anteriores. Bueno, hay diferentes teorías. Yo tengo la mía. No sé si querés que elabore, no sé si querés que... Elabora. Yo sigo pensando que el villano final de esta película va a ser Mr. Negative, que es un villano particularmente popular por su presencia en el videojuego de PlayStation, de Spider-Man, el primer videojuego. Y aparece también en algunas series animadas de las más recientes, sin mencionar que además es un personaje importante en la saga de cómics Brand New Day, que es la que le da el nombre a esta película. Está bien, las películas de Marvel casi nunca adaptan literalmente la historia de los cómics en los cuales se basan o de los cuales roban los nombres o toman prestados los nombres, pero me parece que coincide el espíritu de esta película con el espíritu de la saga de la cual toma el nombre, que es algo que lo podemos hablar con un poco más de spoilers en otro momento, pero ya el nombre Mr. Negative habla de lo positivo y lo negativo, y es un personaje que tiene que ver con las emociones negativas, y si hay algo que puede llevar a Hulk a descontrolarse, como pasó con Avengers Age of Ultron, cuando Wanda lo manipula para que se descontrole, creo que puede ser algo místico que tranquilamente podría venir de la mano de un personaje como Mr. Negative. Sí. Además de que esta es una película dirigida por Destin Daniel Cretton, que es un director estadounidense de ascendencia china, y Mr. Negative es un personaje chino. Así que cierra por todos lados. Cuaja por todos lados, tal cual. Que la película en la que el villano sea un personaje chino esté dirigida por un director chino que evite que se caiga en estereotipos y demás. Que igual Marvel trata de ser bastante cuidadoso con esas cosas, sobre todo en los últimos tiempos, pero una de las maneras en las que trata de ser cuidadoso es justamente que los directores o los escritores tengan que ver de alguna u otra manera con las identidades de los personajes que escriben o que construyen, representan. Sí, totalmente. Me parece. Aparte, vi en internet una imagen que estaba dando vueltas como de unas cajas, no sé qué, que tienen el nombre de una empresa o algo así, y todo el mundo estaba hablando de eso, tiene que ver con Mr. Negative. Bueno, si nos metemos en fotos, yo no lo iba a decir, pero ya que lo dijiste vos, vi una foto en la que se ve grafiteado un símbolo que tiene que ver con la pandilla de Mr. Negative. Así que si no aparece Mr. Negative, por lo menos lo van a empezar a tisear de alguna manera. Pero creo que más que un tease de Mr. Negative, está todo dado para que aparezca el personaje. Además, si Spider-Man se va a meter más con... Kevin Feige ya dijo que esta va a ser una película más bajada a tierra. Bueno, ¿cómo hacer una película bajada a tierra con Hulk? Y algún elemento que tenga que ver con la ciudad y tal vez con las mafias y demás, tiene que haber. Y Mr. Negative es un personaje que maneja una organización criminal que se podría decir que es relativamente similar a una mafia. De hecho, el videojuego de Spider-Man comienza con Spider-Man logrando meter preso por fin a Kingpin, y eso genera que un montón de organizaciones criminales que estaban en las sombras aparezcan, refloten, y se puede trazar también algún paralelismo con lo que está pasando a nivel historia en Daredevil, que al estar Kingpin corrido del mundo de la mafia y ocupando más bien un rol de alcalde, si bien al final de la primera temporada un poco vuelve a las raíces, hay ciertos vacíos de poder
en Nueva York que se pueden justificar a partir de ese cambio de paradigma de Kingpin. Y eso da el pie para que aparezcan diferentes criminales más bajados a tierra que sean enemigos de Spider-Man. Y siendo que maneja una mafia, puede ser que por ese lado vaya Punisher en contra de él. Me parece que puede ir por ese lado. Que Punisher vaya en contra de esa mafia en particular. Como vos decís, que toquetee a Hulk con algunos poderes. Y por eso lo vea como un enemigo y que venga Peter Parker a decirle, che, gatillo fácil, con este no te metas que es amigo mío. Bueno, y hablando de Punisher, recordemos que además de que se están filmando Avengers Doomsday y Spider-Man Brand New Day, en este momento también se está grabando el especial de Punisher, dirigido por Reinaldo Marcus Green y coescrito por Reinaldo Marcus Green y el mismo Jon Bernthal. Se está filmando en Nueva York y también hay material fotográfico de las grabaciones. Jon Bernthal en este momento está ocupándose del especial y Spider-Man lo están haciendo con otra gente que seguramente en algún momento caerá Jon Bernthal a completar sus escenas. Claro, entonces ya tiene que haber terminado Jon Bernthal de filmar La Odisea porque está filmando en Los Ángeles actualmente. Yo me perdí un poco con el cronograma de La Odisea, pero ¿La Odisea se sigue filmando? La Odisea todavía no terminó. Falta un poquito. Está en el último tramo en Los Ángeles ahora ya, que es el tramo final de filmación de la película, así que o viaja o ya terminó su participación con Nolan para dedicarse full commitment con esto. La guita que debe estar juntando ese hombre. En pala. ¿No viste que abrió su propio teatro? Claro, bueno, se compre un canal de televisión ahora. Porque La Odisea, Daredevil, Punisher, Spider-Man. Y aparte no es que se está por retirar. Esto sigue. Después esto va a continuar. Así que la está haciendo muy bien. Qué comeback el de Jon Bernthal. Sí, aparte... Pero sí, calculo que entonces ya habrá terminado con La Odisea. Ahora está en Nueva York haciendo Punisher. Y cuando termine se irá para Glasgow a hacer Spider-Man. O al revés, tal vez hacen Spider-Man en Glasgow sin él. Y el resto de sus escenas se hacen en Nueva York y el equipo viene para acá. Va, para acá, para Nueva York. Para Nueva York, sí, para acá como si vinieran... Sí, como si yo estuviera en Lexington y la 42. Claro, sí, la verdad es que me alegra muchísimo por Jon Bernthal, que es un tipo que supo tener también sus problemas, sus quilombos. Él tiene una amistad forjada con Tom Holland, incluso mucho antes de trabajar juntos ya tenían un vínculo. Cuando Tom Holland fue casteado como Spider-Man, Jon Bernthal fue uno de los que lo aconsejó, lo apalabró, le dio unas palabras de aliento y tiene ya un vínculo forjado que por fin vamos a poder ver reflejado en pantalla y ver la química entre ellos, que me parece que va a explotar. Y el año que viene debuta en Broadway, además. Me puse a ver Sí, está en un teatro full, Me puse a ver el currículum de Jon Bernthal porque dije, a ver con qué más sigue, porque como esto recién empieza... pero bueno, bien por él, bien por Jon Bernthal. Yo tengo mis distancias con él, pero parece un buen tipo. Así que cada tanto se tira que vuelvan los milicos o alguna frase por el estilo. Es medio, sí, tiene eso, que festeja el Día de los Veteranos y qué sé yo. Pero bueno, también hay que leerlo dentro de... Es medio derechoso, pero en el contexto yankee es como mucho más normal. Claro, dentro del contexto yankee, bueno, vos ves Punisher, la serie, y no es una serie, no es 24. No. 24, que era Jack Bauer cortando la cabeza de musulmanes. Es una serie bastante progre, entre muchas comillas, Punisher, porque de hecho se mete en la primera temporada con una crítica fuerte a cómo el gobierno de Estados Unidos trata a sus veteranos, y en la segunda temporada se mete directamente con la iglesia como enemigo. Así que es una serie relativamente contestataria. Y ahí es cuando me molesta que lean mal el personaje, donde digo, no entendiste una mierda de lo que están diciendo. Realmente, a mí no me gusta decir en general no entendiste. Yo prefiero decir vimos cosas diferentes, pero hay realmente gente que no entiende. No, también hay que ver cómo fueron las adaptaciones previas, porque las dos películas de Punisher no tienen nada que ver con esto. Entonces hay que ver quién lo escribe al personaje y quién lo interpreta. O sea, los cómics de Marvel, como decimos muchas veces, llevan ya 1.000.000 de años. Sí. Y todo depende. El Capitán América puede ser el personaje más zurdo o más facho del mundo. Depende de acuerdo a quién agarres. De quién lo escriba, exacto. Pero bueno, en lo que respecta al especial de Punisher y hablando de la serie de Netflix, vuelve Jason Moore para interpretar al personaje de Curtis Hoyle. Curtis Hoyle es un personaje que apareció en las primeras 2 temporadas, en las únicas 2 temporadas de la serie de Punisher en Netflix, que es este ex marino
que lideraba un grupo de terapia para Sí. excombatientes y que se vuelve amigo de Frank. El que le falta una gamba. Y le falta una pierna, exactamente. Es una noticia que me re gustó porque es un actor que medio que le había perdido el rastro después de Punisher. Y me re gustaba el personaje porque venía a ser un poco... Sí, era un buen personaje. Era un contrapunto también con el otro amigo, entre comillas, de Frank, que es Micro, interpretado en su momento por Evan Moss-Backrack, que hoy es nuestra cosa, nuestro Ben Grimm. Nuestro hombre de piedra, como le decimos nosotros en casa. Ese personaje medio que cerró en la primera temporada, así que no creo que vuelva, además de que sería un poco confuso ya, ahora que interpreta a la Mole. Pero está bueno que vuelva Curtis, porque marca un poco más de continuidad con la serie. Así que se viene otro rewatch. Leti va a haber que volver a ver Punisher. Es que yo la primera temporada ya casi la terminé del Punisher, el rewatch. Me falta la segunda. Quiero creer que Karen también va a estar acá. No sé si es necesaria, pero me imagino que sí. Karen o We Riot. Necesito más Castle con K en mi vida. Necesito ese jeep como para respirar, así. Bueno, y no sé si sabes algo de esto, Leti, porque vos has leído algún que otro cómic de Punisher, más que yo seguro. Sí, leí algunos. Pero va a estar un personaje que se llama Ma Nucci, que es la cabeza de una familia mafiosa de Nueva York, una mujer que no tuve el placer de leerla porque, de nuevo, yo mucho lore de Punisher no tengo. Yo de ella no leí nada. Pero me puse a investigar un poco, a leer en Wikipedia. Las cosas que leí son aterradoras. En un buen sentido, lo digo. O sea, es algo que si llegan a adaptar un 10% de las cosas que yo leí, no hay chance de que esto no sea para mayores de 16, eso desde el vamos. Sí. No voy a decir nada para no spoilear, pero leí unas cosas sobre el personaje que no sé si las van a adaptar o cómo las adaptarán. Por lo que leí, es un personaje que aparece en el cómic de Punisher escrito por Garth Ennis del año 2000. Ese es el que me falta, que no lo pude conseguir. Bueno, se llama Welcome Back Frank, esa historia, o Bienvenido de vuelta Frank. Cuando la quise comprar salía un huevo, eso me pasó. Claro, bueno, me imagino por qué, porque se ve que es una historia bastante importante, bastante reconocible. Es más, yo la vi en una edición en 2 tomos. No tenía en ese momento la plata, así que trato de algunas cosas tenerlas como en físico, no leerlas en digital. Y el Punisher de Garth Ennis es de los que quiero tener en físico, así que en algún momento me la compraré. Bueno, yo lo voy a leer en algún momento, antes del año que viene seguro, porque además quiero ver esto, estas cosas que leí un poco y dejé de leer porque dije, quiero ver si es tan así como parece. Nada, le pasan unas... Punisher hace unas cosas que... Nada. Indecibles. Ni a mi peor enemigo, te digo. Casi que te querés poner... O te pones del lado de esta mujer o decís... ¿Qué cosas habrá hecho esta mujer para que Punisher le haga eso? Sí. Así que nada, me genera mucha intriga. No sé qué actriz la va a interpretar, pero ya hay algunas fotos dando vuelta que dan a entender que esta sería la villana. Yo no vi nada de la filmación del Punisher todavía, así que estoy completamente en pelotas. Pero bueno, falta para ver esto, pero no falta tanto. Leti, será en algún momento del año que viene. Te propongo que hablemos ahora sí de Eyes of Wakanda, de Los Ojos de Wakanda, que es la serie número 15 de Marvel Studios, una coproducción entre Marvel Studios y Proximity Media, que es la compañía de Ryan Coogler, director de Black Panther y de Black Panther Wakanda Forever. Sí. Recordemos que hace unos años Ryan Coogler firmó un contrato con Disney para producir diferentes series, películas entre Marvel y Proximity. Uno de estos productos fue Ironheart, que la vimos hace algunas semanas, y otro es Eyes of Wakanda, que a diferencia de Ironheart se desarrolló mucho más en silencio. Mucha gente, de hecho, no sabía de la existencia de esta serie hasta el año pasado, y te diría que hay gente que no sabía de la existencia hasta el viernes pasado de Eyes of Wakanda. Mucha gente que no sabe de su existencia ahora. Hay gente que se está enterando ahora que existe Eyes of Wakanda, y la verdad es que yo les diría que vayan a verla corriendo, porque no solo son 4 episodios, sino que en neto no llegan a 25 minutos cada uno. La ves en un rato, yo la vi en un ratito. El creador de la serie es Todd Harris, que es un artista de storyboards de Marvel Studios. Trabajó como artista de storyboards en un montón de películas y series de Marvel, incluyendo obviamente Black Panther. Y después de hacer Black Panther y mientras trabajaba para lo que sería la preproducción de Infinity War, haciendo los storyboards de esa película, se le ocurrió esta idea y se la pitcheó
a Ryan Coogler y a Marvel Studios, que esto es algo, ya me voy a desviar, perdón, pero ¿viste cuando se critica la falta de plan de Marvel, que no haya una historia lo suficientemente planeada? A mí lo que me gusta de Marvel, y lo voy a seguir defendiendo hasta el día de hoy, es que hay muchos productos de Marvel, generalmente son los productos que quién pidió esto, quién pidió esta serie, que no surgen de una necesidad, entre comillas, de contar una historia a lo largo de diferentes películas y series, sino que surgen de... Vino Michael Giacchino y dijo, che, tengo ganas de hacer un especial de Werewolf by Night. Bueno, dale. Vino Oscar Isaac que dijo, tengo ganas de hacer Moon Knight. Bueno, lo hacemos. Vino Mahershala, pobrecito, con una valija llena de sueños y esperanzas, y dijo, quiero hacer Blade. Dale. Y ahí lo tenemos esperando todavía en el limbo. Lo anunciamos y va a salir dentro de 4 fases. Está bien, a veces sale bien, a veces sale mal, como es el caso de Blade. Pero a mí lo que me gusta de Marvel es que piensan en la historia puntual que quieren contar, independientemente de una, entre comillas, necesidad a nivel arquitectura de contar historias como si esto fuese una telenovela de 37 capítulos o de 50 y pico de capítulos si incluís las series. A mí me gusta que pueda venir, no Mahershala o John Bernthal o Oscar Isaac, un storyboarder de una película X con una idea y que le terminen dando bola. Porque, de nuevo, este no es un director o un actor de primera línea como Mahershala. Era un don nadie, entre comillas, dentro de lo que es el mundo. O sea, un laburante más. No es un nombre de los renombrados en Marvel que estamos acostumbrados a escuchar. Tampoco la ingenuidad de que cualquier persona que trabaja en Marvel va a ir y le van a dar bola. Pero evidentemente el tipo es lo suficientemente talentoso como para que le hayan prestado atención. Y efectivamente, este tipo, mientras laburaba en Black Panther y después cuando pasó a Infinity War, se le ocurrió una idea, no como una serie de 4 capítulos, sino primero como un producto que acompañara la historia de Black Panther, como eran los viejos Marvel One-Shots, por ejemplo, estos cortos que fueron saliendo en las primeras fases del MCU. Bueno, lo pensó de esa manera, hacer una historia que tenga que ver con la importancia de ciertos elementos a lo largo de la historia de Wakanda y que todo conduzca hacia donde conduce el último episodio, que en la escena final, te diría, de la serie se le termina de dar un sentido al porqué de contar esta historia. Se me cayó el ojete con esa escena, me quedé helada cuando la vi. Y bueno, cuando se formó la división de animación de Marvel Studios, lo fueron a buscar para hacer esta serie en lenguaje animado, que es algo que él mismo dijo, hacerlo animado permitió que nos pudiéramos salir con la nuestra con un montón de cosas que, obviamente, recrear la guerra de Troya, o sea, es un presupuesto importante. Claro, es una plata. Que no es que hacerlo animado sea barato, pero tenés mucha más libertad como para poder contar la historia que quieras contar sin tanta restricción presupuestaria. Todd Harris es el director principal de la serie y hay un director adicional que es John Fang, que también es un animador y artista que trabajó en diferentes series animadas, incluyendo productos de Marvel y de DC, y que fue productor de Ben 10. Y además la serie tiene 2 guionistas. Uno es Geoffrey Thorne, que trabajó tanto en series como novelas de Star Trek. Escribió muchos cómics para Marvel también, incluyendo algunos relacionados a Black Panther. Y además fue el showrunner de la 5ª temporada de la serie Avengers Assemble, en la que el protagonista es prácticamente Black Panther. Eso entre muchas otras cosas, pero el tipo claramente tiene un bagaje importante, no solo en lo que tiene que ver con Marvel, sino puntualmente con lo que tiene que ver con Black Panther. Y el otro guionista es Mark Bernardin, que también escribió y produjo algunas series de Star Trek, igual que Geoffrey Thorne. Este me parece que es el otro punto fuerte de los 2 guionistas. Los 2 escribieron cómics, tanto para Marvel como para DC. Uno además muy enfocado en lo que es Black Panther. Y además los 2 tienen algo que ver con Star Trek, que es uno de los pináculos de la ciencia ficción. Quería decir la palabra pináculo. Así que esto me parece que va a terminar siendo importante también para el último episodio y para la vuelta de tuerca que tiene esta serie, que bueno, ya la vamos a conversar. Con respecto a la animación está a cargo del estudio Axis Animation. El estilo de animación es a mano, inspirado en ilustradores y artistas afroamericanos. Uno de estos artistas es Ernie Barnes, que fue un artista que se destacaba precisamente por dibujar a los personajes con un estilo muy alargado, con proporciones exageradas. Y viste que
que los personajes en esta serie tienen, como Sí. cabezas súper alargadas. Los ojos muy rasgados. Los ojos son rasgados, las extremidades también son como Sí. desproporcionadas. Espaldas anchas y cinturas muy pequeñas y piernas muy largas y muy como voluminosas, muy estilizados. Y se trabajó además con muchos artistas de Nigeria, de Sudáfrica, de Egipto, para poder trasladar elementos de arte contemporáneo de esos países al diseño de arte de la serie. Y esto me parece que se logra muy bien. Es una serie que Se nota, ahora que lo decís se nota. estéticamente no tiene nada que ver con What If, ni con Your Friendly Neighborhood Spider-Man, No. ni hablar con X-Men. O sea, es algo completamente diferente y las raíces son claramente africanas y afroamericanas. Bueno, a mí, sobre todo el segundo capítulo, me hizo acordar mucho, pero mucho, el diseño de personajes a Hércules de Disney. Muchísimo. Te diría que Aquiles es casi un calco de Hércules, el diseño de personaje. Más allá de que es el capítulo que más me gustó en general de los 4, me gustaron los 4, pero el que más me gustó es el segundo, me pareció, como digo, estoy viendo de vuelta, me falta la voz de Ricky Martin para que sea de nuevo Hércules. Está muy bien lograda la caracterización de lo griego, del perfil griego famoso que se suele decir. Y también, bueno, siento que tiene que ver con Troya y todo. Me acordé de la película Troya de Brad Pitt, de los Mirmidones, de su grupo como de elite de guerreros. Y por momentos me recordó a esa película también. Porque aparte del pelo de Aquiles está muy bien logrado, con ese rubio tan distinto al de los demás. Y bueno, después lo vamos a seguir hablando mejor en detalle cuando estemos en el episodio, no me quiero adelantar. Sí, quiero mencionar la música también, porque la música en el mundo de Black Panther es bastante importante, Es sino muy pregnante. extremadamente importante. Ya de por sí, el compositor de Black Panther y de Wakanda Forever es Ludwig Göransson, que es un nuevo Nolan Boy. Sí, el hippie con Osde, sí. El hippie con Osde. Ludwig ya está en otra, porque claro, ahora está con la Odisea, Sí. está con Oppenheimer, está como que ya se graduó de Marvel. Sí. Así que la música de Eyes of Wakanda no la hace él, sino que la hace Hesham Nassi, que para mí es una de las como de las joyitas perdidas de Marvel. Hesham Nassi previamente había hecho la música para Moon Knight, que yo creo que Moon Knight tiene ¡Excelente! una banda de sonido, lo voy a decir lo más educadamente posible, de la concha de su madre. De la concha de la lora, sí. La banda de sonido de Moon Knight, pero es para cantarla En la cancha. El tema de Moon Knight lo canto en la cancha, así nomás te lo Sí, digo. sí, sí. Y el tema principal de esta serie la rompe. Sí. Cuando lo escuché la primera vez, dije, bueno, lo tengo que dejar cocinarse un poquito, pero la segunda, tercera y cuarta vez que lo escuché con cada uno de los episodios, porque por suerte yo no tengo esa enfermedad que tiene mucha gente que saltea las presentaciones. Por suerte soy inmune a eso. No, encima el opening es hermoso. El opening es espectacular. El tema principal ya de por sí la rompe, el tema musical, pero el opening que lo hizo otro estudio AKA, por ahí estoy flasheando. No tiene nada que ver visual ni musicalmente, pero ¿sabes a quién me hizo acordar? A nivel vibra, no sé por qué, a el opening My War de Attack on Titan. Sí, porque es medio tiza. Por la tiza, Por porque eso. hay algo medio onírico también, de que lo que estás viendo parece Sí, medio un, porque aparte, un recuerdo. Un recuerdo o algo, o un flash forward. Y tiene del anime eso de que durante el opening te muestran cosas que vos no viste en el primer episodio, sino que vas a ver durante toda la serie. Claro, eso te das cuenta, ya en el segundo episodio te das cuenta. Claro, es ahí donde me di cuenta. Porque Sí. es muy identificable además Iron Fist. Sí. En una parte del opening, sobre todo si ya sabes que va a aparecer Iron Fist, que un poco yo ya lo sabía porque lo habían... Yo no, me sorprendí. Bueno, se sabía un poco porque fue uno de los pequeñísimos caballitos de batalla que usaron para promocionar la serie. Que me encantaría escuchar la opinión de Lorna sobre cómo Marvel promocionó esta serie. Estoy muy ansioso por escuchar sus opiniones. Pero cuando sacás la ficha de que el opening te va mostrando en orden lo que va a ir pasando en cada uno de los episodios, cobra otro sentido. Sí. Porque empezás a especular más con qué será lo que pasará sobre todo en el último episodio, que es el más... Que es del que menos muestran en el opening, aparte. Es del que menos muestran. Y además, a mí me habían quedado dos cosas principalmente del poco material promocional que hubo de la serie. Uno es Iron Fist y el otro es este personaje que en el último episodio vamos a terminar descubriendo que es una Black Panther del futuro, que también me voy a adelantar un poco, pero viste que el estilo del traje tiene algo
similar al traje que usa Okoye Sí. en Black Panther Wakanda Forever. Me hizo acordar lo mismo. Y que es medio futurista. Entonces digo, ¿de dónde viene esto? Ese traje medio de... el traje de Predador, le dicen. Sí, pensé en Depredador también. Entonces necesitaba entender a qué momento temporal correspondía esto, porque no parecía ser algo del pasado, o sí, porque el traje de Okoye también está basado en raíces que tienen que ver con la cultura africana. Pero bueno, fue muy lindo ver cómo a medida que pasaron los episodios fue cobrando sentido todo lo que vemos en ese opening, que además artísticamente es una maravilla. Y no me canso de decir que la música la rompe. Ya de por sí la banda de sonido incorpora algún que otro elemento de la banda de sonido de Ludwig Göransson, sobre todo el tema de las Dora Milaje, que se escucha alguna que otra vez, pero tiene una identidad propia, que me parece que tiene que ver con que esto excede a Black Panther. Esto es Wakanda y es la historia de Wakanda. Es la historia de Wakanda, exactamente. Y es la evolución de Wakanda, además, como nación y como sociedad. Entonces, me parece pertinente que tenga una identidad que exceda a lo que es el mundo de Black Panther. Porque Black Panther termina siendo bastante secundario para lo que es esta historia, aunque en el cuarto episodio tiene un papel muy importante. Claro, en el cuarto episodio es donde cobra más fuerza, pero durante el resto de los episodios está centrado en como las special, en las fuerzas especiales, estos War Dogs que decíamos al principio, que son como los que se mandan en misiones súper, hiper, archisecretas a recuperar instrumentos wakandianos, elementos wakandianos en cualquier lugar del mundo que haga falta. Sí, los Hatut Serase o los perros de guerra son algo así como la CIA de Wakanda. Claro. Es esta organización secreta cuyas tareas van desde el espionaje hasta los trabajos más sucios que Wakanda jamás va a reconocer públicamente. Como cualquier gobierno con cierto poder, tampoco reconoce algunas cosas medio oscuras, medio polémicas. De hecho, en Black Panther tenemos un par de Hatut Serase. La más prominente es Nakia, que es tanto ex Dora Milaje como ex Hatut Serase. Es principalmente una espía, ella. Y otro es Shuri, claro, que es el personaje que interpreta Forest Whitaker, que lo vemos al principio de la película en su versión joven, que lo estaba espiando al hermano de T'Chaka, al padre de Killmonger. Sí, es verdad, me he olvidado de eso. Porque después que terminó me quise ver Black Panther y se me cortó internet y no pude. Porque la escena final me dejó manija para volver a ver Black Panther. Y ahí fue cuando dije, menos mal que alcancé a ver los capítulos para grabar, porque quería ver Black Panther antes de grabar de vuelta y no pude porque se me cortó internet. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de los episodios y de las historias que cuenta cada uno de estos episodios. Pero primero te quiero preguntar, a nivel general, a ver si te pasó lo mismo que a mí, si esta serie te hizo acordar a alguna serie puntual o algún producto puntual. La verdad es que me gustó muchísimo. Me pasó que el viernes temprano vi que tenía un 100% en Rotten Tomatoes, así que dije, puta madre, esto va a estar genial. Así que me manejé todavía más con la serie, pensando que la tenía que ver para grabar y que no había visto casi nada de material promocional. Me manejé mucho cuando vi que la crítica le estaba dando ese puntaje. En cuanto a producto en particular, bueno, lo que te decía me hizo acordar, sobre todo el segundo episodio, a Hércules, un montón. Y a nivel estructura, me parece que está muy bien armada, porque tiene 3 capítulos que son en apariencia independientes, más allá de que compartan algún personaje o no, con un cuarto episodio que termina siendo más cohesivo entre toda la historia, pero no me hizo pensar en un producto en particular más allá de este que te digo. Bueno, porque a mí me pasó, mientras veía los primeros 2 y 3 episodios incluso, que me fue dando bronca que esta sea una serie de 4 episodios, porque dije, che, esto estaría buenísimo que tuviera que sea de 12. 10 episodios y que tenga temporadas. O sea, y sí, que cada capítulo sea una historia. Es que abre un mundo de posibilidades enorme. Y pensé, estaría bueno que fuera como Clone Wars esto. Que
mira. Vos pones un capítulo y no sabés quién va a ser el protagonista. Por ahí es el mismísimo Anakin Skywalker o por ahí es, Asajj Ventress. no sé, Luminara Unduli. Unduli. Y es medio como una lotería. No hay una continuidad tan marcada entre cada episodio. Está bien, sí, hay un orden cronológico y todo eventualmente va a conducir a episodio 3, pero las historias son bastante autoconclusivas dentro de todo. Entonces, me encantaría poder tener historias, no sé si al infinito, pero un poco como What If. Claro, es que estaba pensando en eso, en hacer algo de What If, tipo What If. Antes que tener What If de cualquier cosa, me llama muchísimo más tener historias de personajes de Wakanda de diferentes momentos históricos. Veo como un Doctor Who también, que cada capítulo va a ser en un año distinto. Saltan en el tiempo. Y me dio bronca eso, porque digo, che, hasta empecé como a pelearme yo solo, como, pero al final tienen razón, que Marvel tendría que hacer más cosas. Pero después cuando llega el último capítulo y todo termina apuntando a un motivo narrativo particular, dije, che, esto no es tanto un Clone Wars, esto es más bien un Tales of Wakanda, por decirle de alguna manera. Un Tales of the Jedi. Con el cuarto episodio me parece que termina de tener un sentido porque es una historia más contenida en 4 episodios y no una serie multiseason como las que evidentemente Marvel va a tratar de hacer, o por lo menos darle más importancia a nivel producción en los próximos años o de ahora en adelante. Dicho esto, que sea una miniserie animada también la vuelve como algo medio aislado, como la presentación especial de Punisher también, que me parece que sigue habiendo oportunidad de poder contar historias animadas de 4 episodios, 6 episodios, que no necesariamente sean multiseason y que no representen un gasto exorbitante. De nuevo, hacer animación tampoco es que es barato, es costoso, pero vos ves el elenco y si bien hay nombres, algunos nombres conocidos, no hay ninguna estrella de Hollywood en el elenco de esta película. No hay nadie que vos digas vino de Black Panther fulano a poner la voz. El director y prácticamente showrunner de esta serie es un artista de storyboard. Todos son nombres más... Ninguna de estas personas se va a hacer millonaria con esta serie, como le está juntando John Bernthal en este preciso momento. Así que eso vuelve a la serie bastante más rentable que una Daredevil, por ejemplo. O mismo que estoy convencido de que esta serie es más barata que el especial de Punisher. Convencido. Pero por la mierda, sí. Así que me parece que está bueno. A mí que me gustan los eventos cortos de 4 episodios, 6 episodios, me parece que el lenguaje animado abre un montón de puertas para poder contar historias más contenidas, que de todos modos también estoy para que sigan haciendo historias un poco más extendidas como fue el caso de What If, que tuvo 3 temporadas. Pero nada, la sentí una serie muy distinta, muy fresca, tanto a las animadas como a las no animadas de Marvel hasta el momento. Es una serie que es recontra recomendable para mí. Es, che, ¿te gustó Black Panther? Mirate Eyes of Wakanda. Sí. Es recontra disfrutable, recontra digerible. No es difícil de seguir la historia para nada. No necesitas saber nada más que Black Panther. Prácticamente nada. Quién es Black Panther y qué es Wakanda. Sí, solo Black Panther, ni siquiera Wakanda Forever. Así que es una serie que espero que tenga, no sé si repercusión, pero que no quede olvidada en el catálogo de Disney Plus, porque es muy lindo lo que hicieron. Y yo no es que no daba 2 pesos por esto, pero pasó tan debajo del radar que tampoco tenía expectativas. Es que yo sabía que se estrenaba ahora en este mes. Después cuando vos me dijiste que se adelantaba el estreno yo no estaba enterada. Fue como, bueno, vamos. Fui dispuesta a sorprenderme porque no tenía la más puta idea con lo que me iba a encontrar y me encontré con una joya de esas que decís, me alegro de haberla visto porque me parece que es redondísima. Y lo que no podía dejar de pensar mientras la miraba es en el legado de Chadwick Boseman en cuanto a que el acento de Wakanda lo inventó él y cómo todos los personajes de la serie hablan con ese acento que él instauró para el personaje. Entonces me parece que también sigue siendo un tributo a él, que su obra, que su voz, que su particular interpretación del personaje siga sobreviviendo en productos tan hermosos y tan valiosos como este. Sí, totalmente. Es que Wakanda es Chadwick Boseman. Fue muy importante lo que pasó con Black Panther y lo digo con conocimiento de causa porque estuve en Estados Unidos cuando salió
y lo viví. Claro. Y lo vi en persona y lo conversé con gente. Lo que marcó Chadwick se sigue sintiendo acá. Bueno, de la misma manera que también está presente Killmonger como contraparte y no solo como villano, porque si hay algo más que se puede destacar de Black Panther, de todo lo que ya dijimos, que no hayamos dicho, es que Killmonger, por más que sea un personaje en algunos puntos detestable, tenía un punto. Es uno de los villanos que tiene un punto. y yo siempre digo que a mí los villanos que más me gustan son los que, por un lado, odias, pero por otro lado, logran transformar al protagonista y que el héroe cambie la manera de ver el mundo. Y toda esta serie tiene que ver con eso. Toda esta serie lo que termina diciendo y el mensaje que termina dando es: Black Panther será un héroe, Wakanda será la nación más importante del planeta y todo lo que quieras. Pero si no hubiera sido por Killmonger, esto no pasaba. El mundo sería destruido. Y Killmonger no lo va a saber nunca y probablemente tampoco lo dejaría contento. Eso. Uh-huh. También hay algo simbólico en el hecho de que la lucha de Killmonger está validada. Sí. Por más que sea un villano, por más que cometa asesinatos, por más que sea una mala persona, hay algo de reivindicación de su causa. Ya había reivindicación en Black Panther, pero hay como una insistencia en reivindicar la causa de Killmonger en esta historia desde una mirada más de la ciencia ficción y más lateral. Mucho más tangencial, tal cual. Bueno, hablemos del primer episodio, si querés, que se llama Into the Lion's Den, que sería en la guarida o entrando a la guarida del león, y que transcurre en el año 1260 a.C. En Creta transcurre, aparte. En Creta. Y tiene a dos personajes principales. Uno de los personajes principales es Noni, que es esta ex Dora Milaje, interpretada por Winnie Harlow. Winnie Harlow es una modelo canadiense bastante conocida por tener vitiligo. ¡Ah, es esa chica! Es esa chica, no sabía. Probablemente calculo que será la misma que estás imaginando, pero fue participante de America's Next Top Model, fue la primera modelo con vitiligo en ser parte de los desfiles de Victoria's Secret. Sí, la tengo por Victoria's Secret. Tal vez la hayas visto en algunos videoclips, incluyendo Lemonade de Beyoncé. Y bueno, básicamente este personaje es enviada en una misión para recuperar artefactos robados por el otro personaje importante de este episodio, que es el león, que no es presidente de ningún país. De nada. El depósito, no. Es Nkati, que es un ex miembro de la Guardia Real de Wakanda, que se volvió rebelde precisamente por algo que va a terminar teniendo que ver con la vuelta de tuerca del último episodio, que es que quería que Wakanda se abriera al mundo de una manera un poco más imperialista. O sea, él lo que dice es: quiero unir al mundo bajo un mismo estandarte, y de hecho, bueno, todos sus secuaces son de alguna manera representantes de diferentes culturas, porque hay una escudera que es vikinga, sí. Hay un guerrero samoano, hay uno que es japonés, pero bueno, la idea es que Wakanda un poco conquiste al mundo más que unifique al mundo. O sea, con el pretexto de la unificación también se han emprendido conquistas a lo largo de la historia. Pero bueno, este personaje está interpretado por Cress Williams, que es el protagonista de la serie Black Lightning de DC. Ah, mira. Es otro actor que también es conocido, pero de nuevo, tampoco estamos hablando de... Lo de mega estrella. No es Denzel Washington, claramente, no. Es Cress Williams. ¿Qué te pasó con este primer episodio que sienta las bases de lo que va a ser la serie? Una historia que va a hablar de artefactos de Wakanda que fueron robados y que hay que recuperar. Lo que me pasó con el primer episodio es que primero vi que había una pregnancia sobre la figura de Noni, que todavía en un primer momento no sabemos quién es, hasta que tenemos un flashback que nos dice que es una Dora caída en desgracia, a la que la jefa de las Doras termina diciéndole que necesita sus habilidades para justamente sumarse, como que no está hecha para seguir órdenes, sino que está hecha para otra cosa. Como que tiene que caminar el mundo, recorrer el mundo en busca de estos artefactos perdidos, y que su misión, dentro del insight que le da, como que la sabe entender hacia dónde van sus motivaciones. Y la pone en esta misión especial en Creta como para... También previendo un poco los pasos de este personaje que es el león,
y en su afán de conquistar, ir y recuperar un artefacto que él tiene. Y me parece que está muy bien construido la parte de la lealtad de Noni, como después vamos a ver en los demás episodios, para con la causa de Wakanda en este grupo de Special Ops, esta especie de CIA, como vos decías, y que ella lo da todo, pero tiene que también mantenerse en la sombra, ser una sombra, ser un fantasma, le dice en un momento la líder de las Dora. Entonces como que ella en un momento es una cretense más, nada más que te das cuenta que es diferente por el color de piel. Y a medida que empieza a transcurrir el episodio, te vas dando cuenta que ella tiene muchas herramientas para poder cumplir con esta misión, como que está muy preparada más allá de su entrenamiento como Dora, para poder llevar a cabo la misión y recuperar lo que tiene que recuperar y de paso voltear al león que termina haciendo quedar mal a Wakanda en un punto. La escena que más grabada me quedó es la pelea cuando quedan colgando de las telas y se empiezan a entrelazar. Esa escena me dejó del orto. Ahí fue cuando dije esto visualmente se va al carajo. Sí, me pasó algo parecido. Me deslumbró más visualmente de lo que esperaba que me pasara esta serie. Lo que me pasó con el primer episodio es que un poco yo ya sabía que cada episodio iba a seguir a personajes distintos y no terminaba de comprar en ese momento el formato antológico porque empecé a invertir un poco de conexión en Noni y dije, no la voy a volver a ver nunca más en mi vida. Y me dio un poco de paja, sinceramente. A ver, no es culpa de la serie, es culpa mía porque por ahí yo estaba esperando... A mí en general las historias antológicas no me llaman tanto. Prefiero que haya cierta continuidad. Puedo encontrar la gracia en una serie como Clone Wars, pero porque justamente son 1.000.000 de episodios. Tenés para agarrar por donde quieras. Pero si son 4 episodios nada más, no sé si me llama tanto ver 4 historias independientes y punto. Pero me parece que estaba como demasiado cerca del rompecabezas como para poder entender el tipo de historia que me querían contar. Que si bien sigue siendo una serie antológica, cambia la perspectiva cuando tenés la información de lo que va a venir después. Me pasa que estoy viendo un anime, en realidad es una historia china hecha en anime, que se llama To Be Hero X, que arranca con la historia de un determinado... Es un mundo en el que hay héroes como con rankings y que viven en una torre como si fueran los de The Boys. Es como una mezcla de The Boys y My Hero Academia. Pero me pasó que los primeros 4 episodios son de un personaje. Y al quinto de repente ese personaje no aparece más y aparece otro. Pero después de a poco vas viendo que no hay una estructura fija de que un arco de 4 episodios de un personaje, un arco de 4 episodios de otro, sino que por ahí de otro personaje hay un arco de 2 episodios, un arco de 1. Entonces como que vengo con ese training de estar viendo hace más de 6 meses un anime en el que me van cambiando constantemente el foco. Entonces eso no me molestó. Pero fíjate que el primer cambio fue en el 5.º episodio. Ya son más episodios de lo que tiene esta serie. No, pero a lo que voy es que en el run final, en este último tramo de la serie, me están mostrando personajes que no vi nunca y que por ahí no sé si voy a volver a ver. Y termino entendiendo que tienen una particularidad en ese momento de la historia y que por ahí, si después no me lo muestran más, ya igual sirvió su cometido. Entonces como que siento que vengo con un training después de ver este anime, que es un anime de una temporada larga de 24 episodios, no estamos hablando de 4, pero como que ya la autoconclusión de la historia de un personaje no me chocó tanto. O sea, yo dije, por ahí, lo pensé en un momento, va a seguir con Noni, no va a aparecer más Noni. Tampoco sabía que había distintos momentos en el tiempo en la serie como para poder decir, no va a aparecer porque después el tercer capítulo aparece en 1400 a.C. en China. Entonces es como que eso no me resultó chocante para nada. Yo lo que digo es, cuando estaba terminando el primer episodio, digo, me gustó esta protagonista, me gustó el villano. Antes que contarme 3 historias más, hubiera preferido, esto es lo que pensé yo en ese momento, a los 20 minutos de arrancar esto. Sí. En ese momento dije, hubiera preferido 4 episodios sobre estos 2 personajes y que me desarrollen más a Noni y más al león, porque ahora no tengo ganas de bajar la persiana y pasar a otro, conectar con otro personaje. Lo que pasa es que me metieron
un puñal positivo, por decirlo de alguna manera, porque no me esperaba que el segundo episodio tenga que ver con la guerra de Troya y que aparezca Aquiles y todo eso. Ahí ya es como que mi interés se despertó, porque es como un mundo de... You had my interest, now you have my attention. Claro, es un mundo de historias que a mí me llama, me gusta, me interesa, me interpela. Entonces, Y sí. si no hubieran ido por la guerra de Troya y hubieran ido por otra historia X en otra parte del mundo, si hubiera sido el episodio de Iron Fist, el segundo, No mordíamos igual. no sé si hubiera mordido de la misma manera. Seguimos hablando de la serie. Sí, por no decir que nos comimos Aquiles. A mí en particular me gustó que el segundo episodio, que se llama Legends and Lies, Leyendas y Mentiras, y que transcurre en el año 1200 a.C., tenga que ver con la guerra de Troya. Y además, de alguna manera, confirma que dentro de lo que es la línea de tiempo principal del MCU, la guerra de Troya ocurrió. Sí. Sabemos que en la historia real prácticamente confirmado que la guerra de Troya es únicamente un mito. Un conflicto de la mitología griega que seguramente tiene puntos en común con la guerras realidad. y con conflictos bélicos que ocurrieron, pero la guerra de Troya en sí, con el caballo y con toda la bola, no pasó 99,9% seguro. Sí. Recordemos de qué se trata igual la guerra de Troya, por si hay alguien que no lo tiene fresco, pero fue un conflicto bélico Entre Grecia y Troya. claro, que está presente en la mitología griega como un evento clave que aparece, entre otros mitos y otras historias, en dos materiales escritos bastante conocidos, que son la Ilíada y la Odisea. La Odisea, ¿qué cosa? Mirá cómo llegamos a Nolan. Otra vez. Estos son dos poemas épicos escritos por Homero, o que por lo menos se atribuyen a Homero. La Ilíada narra los acontecimientos de la guerra de Troya y el final de la guerra, que coincidiría con los eventos que vimos en este episodio, y tiene como uno de los héroes principales a Aquiles, y también aparece Odiseo como otro héroe de esta epopeya. Y la Odisea narra el regreso de Odiseo a su hogar después de la guerra de Troya, que es lo que vamos a ver en la película de Christopher Nolan. Creo que vamos a ver algunas cositas de Troya también. Y seguramente también yo no creo que Christopher Nolan se pierda la oportunidad de hacer la guerra de Troya. Seguramente arranque con la guerra de Troya y continúe. O no, porque cierto que Nolan va a contar la historia como se le cante. En el orden que se le cante el ojete. En el orden que quiera, debe tener una habitación entera empapelada con diagramas y esquema de los flujos narrativos de la Odisea. En la mitología griega, el conflicto de la guerra de Troya se supone que se origina por un secuestro o un rapto que depende de cómo se cuente o cómo se interprete, también es una historia de amor o no. Sí, depende entre Helena de Troya y París de Grecia. Tenemos, por empezar, al rey Agamenón, que es un rey que, entre otras cosas, se caracteriza por cierta unificación de las ciudades griegas. Y está, por un lado, Troya y por otro lado, Esparta. En Esparta está el rey Menelao, que está casado con la reina Helena, y la reina Helena es secuestrada por París de Troya, que es el hermano del príncipe Héctor, y el rey Menelao le pide a su hermano mayor, que es el rey Agamenón, que invada Troya básicamente para recuperar a su esposa. Obviamente esto no es tan maniqueo, sino que hay un conflicto un poco más grande, pero la parte más jugosa se circunscribe a la historia de amor, ponele, entre Helena y París de Troya. Que es como lo vemos retratado en esta historia, los vemos juntos como eligiendo estar juntos. Claro, hay versiones que hablan de que no, de que París la secuestró a Helena contra su voluntad, todo depende de quién lo cuente y cómo se lo quiera contar. Pero bueno, a causa de este evento se termina desarrollando una guerra que dura un montón de años y que tiene su punto culmine cuando invaden la ciudad de Troya con el famoso caballo. Y bueno, en esta invasión está muy presente el personaje de Aquiles, que es uno de los héroes de la Ilíada y de la guerra de Troya en general, y que está presente en este episodio, interpretado por Adam Gold, y tiene una relación bastante especial con un personaje que es originalmente de Wakanda, su nombre verdadero es Bukai, pero en el episodio lo conocemos por el nombre por el cual lo conoce Aquiles, que es Menón, que es parecido a Agamenón, pero no es el mismo personaje. No. Menón en la mitología griega fue un rey de Etiopía que también participó de la guerra de Troya, en este caso defendiendo la ciudad. Eso explica por qué
termina siendo un personaje que se enfrenta a Aquiles, pero inicialmente parece ser su aliado, su compañero, su amigo. Durante 9 años. A mí permitíme escribir un fanfic sobre esto, porque Sí. los griegos sabemos que se cogían a todo lo que caminara. Sí, sin drama. Así que para mí algo más había acá. Y es muy probable. Era una historia de amor y de amistad muy profunda. Sí. Es muy profunda, dijo Aquiles también. Hoy estoy chabacano, hoy estoy guarro. No sé qué me pasa, se ve que me está pegando, se acerca la primavera. Aquiles te alteró las hormonas. Aquiles me alteró las hormonas y te diría que Menón también. ¿Qué te pasó con esta versión wakandiana de la guerra de Troya? Me fascinó, me voló la cabeza. No me esperaba ni en pedo semejante historia. Y cuando se terminó dije, no puede ser que ya se terminó, porque aparte incluye elementos muy clásicos de la mitología griega. Cuando aparecen con la idea del caballo, dije, no, se metieron con el caballo, son unos hijos de puta. Y todo para recuperar un collar que tiene una piedra wakandiana, que es uno de los elementos que es el elemento que Menón tiene que recuperar, invirtiendo 9 años de su vida infiltrado en las filas de Aquiles. 9 años garchando con Aquiles. Claro, Patroclo, ¿quién te conoce? Pero, porque Patroclo era el supuesto mejor amigo de Aquiles, que en realidad era con el que se daba matraca. Por eso, en la mitología griega, el que le termina cortando el talón a Aquiles, de ahí surge el famoso Sí. talón de Aquiles, como la debilidad, como símbolo de la debilidad de una persona, es el príncipe Héctor, el príncipe de Troya. Claro. Y acá lo cambian y es Menón. Así que permitime pensar que si cambiaron a la persona que le corta el talón, también pueden cambiar a la persona que se culiaba a Aquiles. Y tranquilamente este fanfic Totalmente. puede suceder. Se escribe solo. Pasa que también el secreto de que Aquiles, o sea, en la mitología Aquiles es sumergido por su madre en el mar, no sé si en el mar Egeo, para hacerlo como invencible, digamos, que nada lo pueda herir, y lo mete todo menos el talón, y por eso su talón es su única parte débil de su cuerpo. Si Menón sabía o no sabía que esa era la única parte del cuerpo que tenía débil o no lo sabemos, porque en la mitología es un secreto muy bien guardado. Lo cierto es que después de ver la relación estrecha entre ellos, de que Aquiles le regale un collar que lo identifica a Menón, es como decir, dale, hermano, haceme corta que estos dos cogen. Igual tengamos en cuenta que esto sigue siendo una representación de eventos históricos reales, ponele. Sí. Así que probablemente lo de la debilidad del talón, que tiene más bien raíces divinas, yo no creo que sea aplicable a estos eventos. Para mí hay algo de mito y de leyendas y de distorsión de la historia, como para que los eventos que vemos acá sean trasladables a la historia real, al margen de toda la parte que tiene que ver con Wakanda, obviamente, y todos los elementos que tengan que ver con dioses griegos y demás queden... Sí, porque hay mención de Hades también. Sí, bueno, pero eso ponele que son es parte de la cultura y de la religión. Cuando muere Aquiles, Menón le pone las 2 monedas en los ojos porque... Puedo viajar al otro mundo. Que es una práctica histórica de la antigua Grecia, que básicamente esas 2 monedas son para que cuando llegue al inframundo le pueda pagar a Caronte. Que es el barquero. Claro, que es el barquero que cruza a los muertos. Así que no es que literalmente esto confirma la existencia de Hades, aunque sabemos que existen los dioses griegos, lo vimos a Zeus, Russell Crowe, Sí. lo vimos a Hércules, Brett Goldstein, pero me parece que esta serie por lo menos, se enfoca más en una perspectiva histórica Sí. de los eventos, al margen de una posible o no intervención de divinidades. Eso es lo que me parece más jugoso, que todo lo que se cuenta acá igual se puede trasladar a la historia real si suspendes un poco la credibilidad. La credibilidad y aceptas que Wakanda es una nación que estuvo presente en diferentes momentos históricos. Y que ya en ese momento era insanamente avanzada tecnológicamente en comparación con el resto del mundo. En su cerrazón en esta cuestión de que decíamos hoy de cómo transforma Killmonger a T'Challa en su apertura al mundo. Acá todavía estamos hablando de una cultura que es cerrada y por motivos que no sabemos, determinados elementos de vibranio están dispersos por el mundo y en las épocas,
y estas fuerzas especiales, los War Dogs, tienen que ir a buscarlos como para que no haya rastros de Wakanda en el resto del mundo, como que pueda seguir oculta y nadie pueda hacer armas con el vibranio. Esa es como la función en particular de los War Dogs. Y en este caso, la misión de Menon es recuperarlo, como decíamos hoy, el collar de Helena, que tiene vibranio, y para eso él tiene que llegar al momento clave de tener que llegar a traicionar a quien fue su hermano / amante para nosotros, que es Aquiles, a quien termina matando. Primero le corta el talón, lo debilita, después le clava un puñal directamente en el corazón. Y ya el nombre del episodio te da a entender que va a haber una traición, que hay mentiras en el medio. Sabiendo que es un War Dog, después de ver el primer episodio, te das medio cuenta que va a venir por ahí la mano. O sea, ya el primer episodio sirve muy bien como seteo para lo que va a venir en el segundo y como que te la ves venir, porque también hay mención de que él va a ser quien le ponga las 2 monedas para cuando tenga que viajar al inframundo y pagarle al barquero. Entonces es como una profecía autocumplida o como una misión que Menon sabía que no iba a poder evitar. Y eso es lo que más te parte el corazón en el momento en el que lo deja muerto. Sí, 2 cositas. Primero, yo dije que en la mitología griega lo mata Héctor y no, lo mata París. Es verdad, sí. Igual eso no va a cambiar el hecho, todo confirmado, todo cierto, de que en Eyes of Wakanda cogen. Estos dos nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Y por otro lado, mencionar también que al final del episodio aparece Noni nuevamente en versión adulta, esta vez interpretada por Lynn Whitfield, que es una actriz con una trayectoria bastante importante. Como directora Noni aparece. Directora Noni, una especie de Nick Fury, porque está con el parche además. Claro, porque en la misión en la que tuvo que derrotar al león perdió un ojo y es directamente una mención, no es un guiño, sino es una referencia directa a Nick Fury. Como que es la directora de los War Dogs, con la que se encuentra finalmente Menon al volver a Wakanda y ya se siente que ya no está en casa. Siente que ya Wakanda no es su lugar, que también eso es lo que me pegó fuerte, decir, tanto que dio él, tanto que sacrificó de su tiempo, tanto que mató a su hermano / amante para volver con la misión cumplida y sentir que ya no es su hogar. Y me parece que eso también es un mensaje muy potente, de que hasta dónde están dispuestos a dar y hasta dónde pierden identidad al estar tan expuestos al mundo exterior en contraposición a lo cerrado que es Wakanda como nación. Sí, lo vemos un poco también en Black Panther con Nakia. Nakia está bastante distanciada de lo que son sus raíces. Obviamente que está cuando tiene que estar y conecta por donde tiene que conectar, pero claramente hay personas dentro de este mundo que por más que sientan esa conexión, tienen una necesidad de apartarse de esas raíces. Y creo que lo que está bueno de esta serie es que explora ese tipo de personalidades, ¿no? Que son todo Wakanda, Wakanda, Wakanda. Yo también quiero ver el mundo, yo también quiero tener mi libertad para hacer tal o cual cosa. Ahora bien, te tenés que bancar que después, probablemente en la historia de Wakanda, termine siendo una nota al pie. Con suerte. Es que en realidad en un momento dicen que ni siquiera la historia los va a reconocer, porque son misiones tan ultra secretas que ni siquiera van a aparecer en los anales de la historia, que es algo con lo que se lidia en el 4º episodio, en el del el War Dog experimentado y el príncipe no heredero, sino como que sale de acompañante a ver cómo funciona el tema de los War Dogs. Me parece que están mostrados distintos puntos de vista de lo que implica ser un War Dog. Y eso es lo que hace también más rico la experiencia de ver la serie y ver cómo cada personaje tiene su propio enfoque y cómo le pega particularmente ser parte de este grupo de élite. Antes de ese episodio tenemos el tercero, que se llama Lost and Found, perdido y encontrado. Acá ya hay un salto temporal mucho más significativo porque pasamos a 1400 después de Cristo. El protagonista se llama Vaya, interpretado por Jack Colimon, y tenemos además a un personaje que, como decíamos, fue relativamente promocionado, que es Yorani, también conocida como Iron Fist, o una Iron Fist de 1400 después de Cristo, interpretada por Jonah Xiao. En este caso, interpreta a Iron Fist, o a una versión de Iron Fist, que es el tercer Iron Fist del MCU, porque tenemos el primero más conocido, que es el de Danny Rand. Bueno, en realidad tenemos más porque aparecen otros en flashbacks y demás, pero como prominentes tenemos
al principal, que es Danny Rand. Y hay un segundo Iron Fist que vimos el año pasado en la tercera temporada de What If, en el episodio del Lejano Oeste, Sí. en 1800. Y en este caso, la tercera Iron Fist es Yorani, en el año 1400 después de Cristo. Un personaje que viene a recuperar un dragón que le robó Vaya, con quien además tuvo algún... Que tuvo una affair. Acá sí que está todo confirmado, todo cierto. Sí, sí. No quiero decir que es el episodio que menos me gustó, pero es el que menos me dejó. Voy a decir eso. Me pasó lo mismo, me pasó igual. Es Sí. como que, bueno, el episodio de Iron Fist. A ver, Iron Fist, ahí está. Listo. Chao. Es que me cayó mal Vaya. Que aparte, él lo que necesitaba era la lengua del dragón nada más. Y como no la pudo sacar o no se tomó el tiempo, directamente se llevó el dragón y con el dragón se lleva arrastrada a la Iron Fist que se estaba encargada de cuidarlo. No, y aparte en medio que el conflicto es... Y la resolución del conflicto es bastante boluda. Le dice, me lo hubieras pedido. Es que mientras estaban peleando yo dije, estos dos van a terminar diciendo, che, pero yo quiero la lengua, pero yo quiero El dragón. Ay, lo saco, listo, chao, nos vimos. Lo sentí como medio... A ver, tiene un sentido dentro de la evolución de la historia porque hay que ir pasando a través de los siglos, pero... es el que menos presente me quedó. Sí. Del resto de los episodios me queda algo mucho más sustancioso, Sí. me parece. Y de este episodio lo que más me queda es la máscara de Iron Fist, que está divina, todo. Que es precioso el diseño de personaje, sí. O sea, el diseño está buenísimo, las peleas están buenas, está bueno ver el sistema de monorrieles de las películas. Ah, y la parte de los monorrieles me aburrió un poco. Por eso, o sea, está bueno verlo y pensar, mirá, en 1400 ya tenían esta tecnología, pero después la pelea me emboló. Tenían un avión que podía viajar de China a Wakanda, o sea, dale. Una especie de nave, una mini nave espacial por poco tenían. Pero después es como que más allá de la tecnología, lo que sí rescato de este episodio es el uso de los colores. Como todo en Wakanda se ve mucho más vibrante a nivel colores, los dispositivos de comunicación, la línea de los monorrieles, incluso cuando empiezan a pelear con distintos objetos que hay en el museo de objetos secretos de lo que van recuperando los War Dogs. Sí, que van apareciendo cosas de los episodios anteriores. Que vimos en episodios anteriores. Hay un momento en el que pelean como una especie de abanico de espejos y la pelea se ve reflejada en los abanicos. Como que esa escena visual me impactó mucho. No, es que olvídate que visualmente está buenísimo el episodio, pero hubo muchos momentos en los que empecé a disociar porque dije, esto va a terminar con una conversación. Sí, porque los demás personajes que aparecen no me interesan. El capitán, que después pasa a ser agente, el jefe que lo caga a pedos, la pelea en la cafetería. Es como que, bueno, vayamos al punto y sí, yo pensé lo mismo, esto lo van a arreglar hablando. Porque no es una enemiga, una Iron Fist para ellos. Es alguien que viene a recuperar algo que realmente es suyo. Y entonces cuando decís hablando se entiende la gente, dices, cuando le dice, ¿por qué no me lo pediste? Decís, tanto quilombo para esto. Me terminó pasando eso. Sí, también me pregunto si por ahí no hablo un poco de cierta desconexión de los Hattuserace, porque si tuvo que hacer todo eso y tal vez podían simplemente conversar en China y que él se llevara la lengua, por ahí tiene que ver con un exceso de estar como muy enfrascado en el mundo del espionaje y de que todo tiene que ser secreto y todo tiene que ser una operación negra. Y en el caso de él de ser reconocido, porque él quiere ser un héroe. Y los War Dogs no son personas que estén destinadas a ser héroes. En su postura, en su arrogancia, en su machirulés, vos ves que él quiere trascender en los anales de la historia. Y la verdad es que no es el rol correcto, casi como si hubieran hecho un error de casting para los War Dogs, me parece, este personaje. Sí, también podemos pensar que a medida que va pasando el tiempo, esa necesidad de figurar va creciendo. Puede ser. Porque tal vez Noni no necesitaba esos laureles y este personaje, Vaya, está más cerca de Tafari, que es uno de los protagonistas del cuarto episodio, que sí, justamente busca esa gloria, que de Noni. O sea, está mucho más lejos y sí, justamente la distancia temporal puede tener que ver con eso, con que el sentido de los Hattuserace se haya ido diluyendo con el tiempo. a medida que pasa el tiempo. Y el último episodio del cual podemos empezar a hablar, que es The Last Panther, la última pantera, me parece que viene a resignificar eso, viene a resignificar qué es ocupar un lugar en la historia, porque justamente todo va a terminar con Killmonger, que va a quedar como una mancha para siempre en la historia de Wakanda, y a su vez sí, nadie va a saber nunca
que salvó a Wakanda y al mundo. Sí. Gracias a sus acciones. Y eso, en cierta manera, es lo que implica ser un Hattuserace. Que por más que quedes como una mancha, puedas ser parte de la historia de Wakanda. Yo pensaba cuando Kuda, que es este ex Hattuserace no, sigue siendo un Hattuserace, el mentor del príncipe Tafari, Sí. que de hecho a Kuda lo interpreta Steve Toussaint, que es conocido por ser Corlys Velaryon Sí. en House of the Dragon. Tafari le dice a Kuda todo el tiempo que quiere quedar en la historia de Wakanda y qué sé yo. Y yo pensaba mientras hablaban que a Tafari le importa más la historia de Wakanda en sí que Wakanda. Claro. O sea, está sí. pensando más en la leyenda, como en el episodio 2, que en lo que efectivamente es necesario para Wakanda. Y por eso la aparición de esta Black Panther, interpretada por Anika Noni Rose, que es nada más y nada menos que Tiana de La Princesa y el Sapo. Paréntesis, nunca voy a superar que la película se llame en español La Princesa y el Sapo y no La Princesa y la Rana, pero no importa, no me quiero desviar. Me parece que este personaje también viene a empujar esta idea de tenemos que hacer lo que es importante para la historia independientemente del lugar que ocupemos en esa historia. Sí, lo que pasa con Tafari es que también él es parte de la familia real. Entonces, como que él quiere dejar su legado. Él en un momento dice, yo no soy el príncipe heredero, es mi hermano mayor. O mi hermana mayor, algo así dice en un momento. Y yo tengo que hacer algo para resaltar yo en un punto. Y lo que hace Kuda, muy sabiamente, y un tipo ya entrado en años y curtido dentro de en estas lides, es intentar reencauzarlo y decirle por qué vale la pena ser un War Dog. Y en un punto vos decís, yo no sé si este pibe va a terminar entendiendo. Y a raíz de la participación, de la aparición en realidad de la última Pantera Negra, que es la reina de Wakanda, 500 años en el futuro, este episodio transcurre en 1896, la aparición de ella literalmente es depredador. La ves yendo a atacar el autito, que es el autito que se ve en el opening, que era lo que cuando vi el último episodio digo, bueno, me falta ver el autito, así que está por aparecer. Lo ves andando entre las calles. Cuando vuelven de Etiopía de conseguir el elemento que estaban buscando, que es un hacha, como que Tafari medio que dice tanto quilombo por esta chita de mierda en un punto. Y ahí es donde Kuda le dice que la importancia de los War Dogs, de las misiones que llevan a cabo, de que él lo hace además por su familia, como que le empieza a hacer el entre, y como que Tafari, hasta que no aparece la Pantera Negra del futuro, no termina y les explica cuál es el tema con lo que va a pasar y les dice cosas del futuro, de hecho, que hace que lo convenzan de que no está diciendo de boludeces, de que la horda realmente va a venir en 500 años y va a destruir no solo el mundo, no solo Wakanda, sino el mundo entero, y a entender cuál es el verdadero significado de lo que implica el legado de Wakanda más allá de los nombres o de dejar tu nombre escrito en los anales de la historia. Lo que te quería preguntar, que lo pensé mientras miraba el episodio, ¿la Horda es un personaje que vos conozcas de los cómics o es algo inventado para la serie? No, es una raza extraterrestre que aparece en los cómics. Me lo imaginaba. Son básicamente lo mismo que vimos acá, una especie de como de langostas gigantes que funcionan con una mente colectiva y que básicamente saquean no solo planetas, sino también a sus habitantes. De hecho, en los cómics son una amenaza incluso para los celestiales. Los pueden infectar y convertirlos como en celestiales, se llaman celestiales oscuros. Lo tengo muy presente porque aparecen en un cómic de Avengers relativamente reciente que se publica en Argentina, lo publica una editorial con P, con la que tengo muy mala relación porque sigo sin perdonarles que una vez les hice un pedido y que nunca me llegó. Me acuerdo. Y que al día de hoy... 15.000 pesos tirados a la basura, en ese momento 15.000 pesos eran otra plata. 15.000 pesos que hoy me tienen que pagar hasta el final de los días. Me tienen que mandar cómics gratis. Con intereses, ¿sabes cuánto sería, no? Pero bueno, al margen de eso publican cómics muy interesantes y yo les sigo comprando, pero no a través de su página web, sino por vía de mi comiquería amiga. Pero sí, es una especie que está presente en diferentes historias de los cómics. No tienen ninguna complejidad particular, son más bien un motor para contar otro tipo de historias, como pasa acá. Acá son una excusa como para traer un escenario apocalíptico a la Tierra, que lo que pasa con estas cosas es que cuando las vemos
siempre lo primero que pensamos es, pero ¿dónde estaba Thor? ¿Dónde estaba la Capitana Marvel? También es dentro de 500 años. O 500 años. 300, pero Thor tiene miles de millones de años. Sí. Siempre algún personaje se supone que puede llegar a aparecer, pero después entendemos por qué. En realidad este futuro postapocalíptico es algo que pasaría así. Acá viene como la pata multiversal. La pata what if. Claro, que es qué pasaría si Wakanda nunca hubiera salido de su aislacionismo, básicamente, que podría haber sido tranquilamente un episodio de What If, esa premisa. Estoy seguro también de que debe haber personas que no les termine de cerrar el tema del viaje en el tiempo. Yo sé que los viajes en el tiempo siempre son para quilombo. Sí, decímelo a mí. A mí no me parece que esta historia contradiga nada a nivel lógica de viaje en el tiempo. Está bien, Black Panther, la Black Panther del futuro, la última Black Panther, dice, si hago esto, si evitamos que roben esta hacha y termina llegando efectivamente a las manos de este heredero expulsado que va a disputar el trono y demás, que sería Killmonger, si hago esto, se va a corregir la línea temporal y se va a unificar con la mía. Ella dice eso, pero nunca lo vemos. Nunca terminamos de ver qué es lo que pasa. Así eso que queda abierto. Queda abierto y me encanta que quede abierto porque no es que las cosas sean tan cuadradas como en Endgame viajamos de punto A a punto B y volvemos de punto B a punto A y eso es todo lo que existe a nivel viaje en el tiempo. Y vamos a volver a tener la conversación seguro de si el Capitán América dejó la gema y volvió o si eso siempre pasó. A mí me parece que la gracia de los viajes en el tiempo, esto es personal, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero para mí la gracia también tiene que ver con cierta ambigüedad y cierta cuestión paradójica, porque si no, existiría el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo no existe porque justamente es paradójico. Y en ese sentido siempre tiene que haber, o sea, no solo va a haber algo que haga ruido, sino que para mí tiene que haber algo que haga ruido para que nos termine de mover algo, como de generar preguntas y de generar misterio. No es un viaje en el tiempo, pero yo lo digo siempre, el trompo al final de Interstellar. Para mí ese trompo tiene que estar girando y que no se termine de entender si cae o no cae. Termina de caer o no caer y que... Es tangencial que caiga o no caiga. Exacto. Termina siendo un red herring. Así que me parece que este episodio lo cuenta bastante bien y se acerca bastante bien al tema del viaje en el tiempo. Hay una línea temporal en este multiverso infinito en la cual hay una Black Panther que intenta salvar a su planeta, como lo intentaron salvar también los Avengers en Endgame, viajando en el tiempo. ¿Lo logra salvar o no? Queda no sabemos. A interpretación de cada uno. Porque también los Avengers salvaron su línea temporal en Endgame, pero no es que todo se unificó en el resto del multiverso. Devolvieron la gema y todo lo que quieras, pero tenemos la serie Loki que nos muestra que hubo un universo que fue destruido como consecuencia de eso, porque quedó el Loki que se llevó el tercer acto y vino la TVA y podó esa línea de tiempo. Esa línea básicamente. de tiempo. Uh-huh. Así que no sabemos exactamente qué es lo que habrá pasado en esta línea de tiempo que hoy podríamos decir que es una línea de tiempo alternativa. En ese momento parecía que iba a ser el futuro inevitable. No sabemos si siempre hubiera sido ese futuro o si tal vez dentro de la lógica de esta línea de tiempo siempre pasó que viene una Black Panther de una línea de tiempo alternativa y genera que el hacha termine llegando a manos de Killmonger. Eso para mí es la gracia del viaje en el tiempo. Sí. Que no sabes si esto siempre pasó o si efectivamente existen muchas líneas de tiempo. Eso es como un acercamiento más del estilo de Flash. Claro, en Flash está sí. esto de volver y que las cosas cambian. Claro, de la fuerza de la velocidad que hace que las líneas de tiempo se transformen y no existe esto de que siempre todo pasó y el tiempo no se puede cambiar. Sí, es que de hecho también en Doctor Who pasa un montón de que las intervenciones del Doctor al volver al pasado o ir al futuro, hay un momento en el que hablan de la paradoja cerrada, que es muy simple el ejemplo. El Doctor toca delante de, no me acuerdo si es Beethoven, unas líneas de la novena sinfonía. Y Beethoven entonces escribe la novena sinfonía. Entonces,
¿De quién es originalmente la novena sinfonía? ¿De Beethoven o del doctor que lo inspiró? Es el ejemplo perfecto, no sabés. Sí, Marty McFly toca Johnny B. Good. Johnny y lo B. Good, escucha Marvin Berry, que lo llama el primo Chuck que Berry. lo llama el primo Chuck. O sea, claro. eso está presente. Después tenés las incongruencias propias de cualquier historia de viaje en el tiempo. En el caso de Volver al Futuro, cambia la línea de tiempo. Cuando Marty vuelve, Sí. debería volver a su presente original, siguiendo las reglas de Endgame. Y Endgame dice que Volver al Futuro es una mierda. Sí. Joda, lo dice. Y que no podría pasar eso. Pero que lo diga Ant-Man, que diga, no, entonces Back to the Future es bullshit, no significa que no pueda haber diferentes sistemas de reglas. Que, sobre todo cuando tiene que ver con el viaje en el tiempo. O sea, en el MCU coexisten la ciencia y la magia. Claro. Y no podemos pensar que puede haber diferentes códigos de viaje en el tiempo. No es que hay una única manera de viajar en el tiempo necesariamente. Y de hecho en Doctor Who tampoco. No. En Doctor Who también van cambiando las reglas del viaje en el tiempo y hay más de una manera de encarar esas historias. Sí, pero aparte de hecho en Endgame, cuando empiezan a listar todo cuando empiezan a hacer la lista de todas las historias de viaje en el tiempo que conocen, son todas con reglas diferentes. Entonces no hay ninguna que sea la definitiva. Que Ant-Man diga que la de Back to the Future es una mierda, es una opinión errada, pero es una opinión para mí. Pero me parece que es, por lo menos a la que yo adscribo, que no es el efecto mariposa de Homero. Es el efecto mariposa de Homero. Y aparte, perdón, otro detalle, esto en este podcast lo hemos hablado muchas veces. Lo que hacen en Endgame no es viajar en el tiempo. No. Lo que hacen en Endgame es viajar por el multiverso. Lo que pasa es que en ese momento no termina de quedar claro. No, después se abre la puerta al multiverso. Ellos creen que están viajando en el tiempo, pero en realidad están viajando a líneas temporales. O sea, lo que están haciendo es cambiar, al viajar en el tiempo, entre comillas, están abriendo una línea temporal en la que ellos intervienen. Por más que después devuelvan la gema y no pase nada, están cambiando la historia, pero al mismo tiempo están abriendo ramas. Sí. Y esto no es... Ni tengo razón ni no tengo razón. Son diferentes maneras de interpretaciones. De interpretar algo que de nuevo, estamos hablando de ciencia ficción. O sea, no le busquemos el pelo al huevo. No se va a poder trasladar, claro. O sea, cada uno lo va a interpretar de la manera que más le cierre. Y nadie tiene el 100% de la razón ni está 100% equivocado. A mí me parece que, por lo menos de la manera en que lo abordan en esta serie, encaja muy bien con cómo se vienen contando las historias de viaje en el tiempo y las historias de viaje a través del multiverso en esta franquicia. No me cierra tanto en Miss Marvel, por ejemplo. Miss Marvel tiene otra manera de abordar el viaje en el tiempo, que no digo que no pueda pasar, porque si no estaría siendo... O sea, soy esclavo de mis palabras. Si puede pasar de esta manera, puede pasar como pasa en Miss Marvel, pero me cuesta un poco más entenderlo. Acá no. Acá me parece que es claro. Acá lo que pasa es lo mismo que pasa en Endgame. Sí. Hay una persona que está en una línea de tiempo y decide viajar a un punto X, como viaja Tony a la batalla de Nueva York y después viaja a los 70. En este caso viaja hasta Black Panther al 1800 a buscar algo, o a hacer algo, mejor dicho, que cree que le va a permitir corregir su futuro. Después, si lo consigue o no lo consigue, queda a interpretación de cada uno. Lo que más nos importa es que en este universo esto siempre pasó. Sí. Llegó o por lo menos desde esta perspectiva, siempre llegó esta figura de otro tiempo, de otra línea de tiempo, como le queramos decir, y generó lo que termina pasando en Black Panther, que es que Killmonger termina siendo una pieza mucho más fundamental de lo que creíamos para la historia de esta nación. Y por eso, una vez más, el paralelismo entre ese personaje y los Hattuserace, que son estas figuras que incluso si quedan como manchas en la historia, probablemente hayan tenido un rol fundamental en la historia de Wakanda. Sí, totalmente, porque lo importante es que el hacha termina donde tiene que terminar. Tafari vuelve a ponerla en el reloj de pie en Etiopía durante la invasión italiana, para que después, en un futuro, como se ve, un Eric Killmonger de espaldas la esté observando en un museo. Así que, en teoría, la misión de la Black Panther del futuro se cumplió y evitó la destrucción tanto del mundo como de Wakanda. Si pasa o no en su línea temporal, ya son 5 bits aparte y lo terminamos entendiendo cada uno como quiere. Yo no me esperaba ver el mundo de ella reconstruido ni nada por el estilo. Me imaginé que iba a ser un final abierto
Lo que no me imaginé ni en pedo era esa imagen de Killmonger mirando el hacha, que me hizo verga y me hizo dar ganas de ver Black Panther de vuelta. Sí, de hecho no me di cuenta cuando están explicando el porqué de las acciones de la Black Panther, se ve de fondo esa escena, pero no, o sea, está tapada. Se ve cómo van pasando diferentes instancias hasta llegar a esa escena. Y cuando lo volví a ver, es evidente que es la escena de Killmonger. Yo me di cuenta al toque, boludo, me di cuenta al toque. No, yo me di cuenta en el último plano del episodio. O sea, cuando termina el episodio. Yo me di cuenta que estaban hablando de él. Yo eso lo enganché. Yo no, se ve que estaba dormido o algo, porque dije, ay, ¿de quién estarán hablando? Estaba completamente disociado. No esperaba que tuviera que ver con Killmonger, además, porque no lo pienso como una figura trascendental en términos históricos. Lo pienso trascendental en términos del desarrollo de Black Panther como personaje en función de su relación con ese antagonista. Pero eso es lo que me voló la cabeza de esta serie, que no lo había pensado necesariamente a Killmonger como una figura trascendental al margen de lo que es Black Panther. Claro. Yo siempre lo depositaba todo en T'Challa. Gracias a Killmonger, T'Challa cambió la manera de... Está bien, pero eso es mucho más amplio que el efecto que tiene en un personaje y en una película incluso. O sea, lo que hizo Killmonger cambió la historia del planeta para bien. Y resignifica al personaje y ahora por eso me quedé con ganas de ver Black Panther de vuelta para ver efectivamente su visión y cómo trasciende los hechos de Black Panther ahora con esta nueva información. Perdón, ¿viste el cameo de un personaje en este episodio, no? No. Hay un cameo de un personaje que viene apareciendo en todas las series animadas y yo estaba esperando que apareciera porque aparece en X-Men, aparece en Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Es Uatu. Uatu, el observador de What If. ¿Cuándo apareció Uatu, boludo? No lo vi. En este cuarto episodio, antes de que pase todo, se lo ve a Uatu desde el cielo observando. No lo vi. Que eso también hace ruido. Digo, che, ¿por qué está Uatu acá? ¿Algo tan importante va a pasar en este episodio? En Your Friendly Neighborhood Spider-Man aparece al final de la primera temporada cuando Peter empieza a abrazar su identidad de Spider-Man. Uh-huh. En X-Men 97 aparece antes de los eventos de Genosha. Yo esperaba una aparición de Uatu acá porque es un poco ya una tradición de las series animadas. Claro. Pero no me terminaba de cerrar cuándo, cómo y por qué. No, la verdad que ni me di cuenta, porque como no vi esas series animadas, tampoco lo tengo tan presente, solo lo tengo de What If. Bueno, Leti, ¿alguna conclusión más que tengas de Eyes of Wakanda? Bueno, si llegaron hasta acá y escucharon el destripe de episodios y todo y aún no la vieron y tienen ganas, por favor véanla, háganse ese favor, porque realmente vale la pena, no solo por la animación y por las interpretaciones vocales, sino porque cuenta historias que son re interesantes en un contexto out of context, pareciera, pero que termina resignificando un montón de cosas, como decíamos recién. Así que, literalmente, en 1 hora y media, 2 horas la ves. En menos de lo que ves una película la ves. Así que, si estaban inseguros, denle con confianza porque lo vale la pena. Sí, totalmente. Coincido. Yo lo último que quiero decir es algo que ya dije, pero me voy a repetir, que es que si bien creo que estaría bueno tener productos con un poco más de continuidad y tener Eyes of Wakanda temporada 2, 3, 4 o tener Eyes of otras cosas, como están las diferentes Tales de Star Wars, lo que más destaco de este producto es algo que, insisto, destaco de Marvel, que es que justamente no lo pidió nadie. ¿Quién pidió esta serie? Bueno, no, nadie la pidió, como nadie debería necesitar pedir nada. Obviamente que yo tengo ganas de ver más personajes que otros, pero las historias que mejor funcionan son las que surgen de la necesidad de alguien por contarla y no de la necesidad del público por verlo. Tal cual, 100%. Salió en su momento el anuncio de Eyes of Wakanda y yo dije, qué gana de robar, ¿eh? ¿Cómo se nota que lucran con Wakanda? Obvio que voy a algunos productos con más ganas que a otros, porque hay historias que me interpelan más, personajes que me interpelan más, etc. Dicho esto, me parece que este es un producto lo suficientemente sólido, independientemente de si ocupa o no ocupa un lugar importante en el devenir de esta saga. Lo que me importa es que tiene un sentido en función de lo que vimos en años anteriores, enriquece a este universo y me parece que el enriquecimiento de un universo tiene que ir más allá de una historia secuencial que venga episódicamente
como si las películas fueran capítulos de una novela. De nuevo, me estoy repitiendo, pero es con lo que más me quedo de este producto, que quiero más. O sea, quiero que sigan contando historias que no sean necesariamente tenemos que sacar temporadas de... Que sea una persona, vino con una idea, tengo ganas de contar una historia sobre este personaje que tal vez no lo conoce nadie, o sobre esta nación que sí, ya la vimos en películas y no sé si yo tengo una necesidad de que me sigan contando cosas sobre Wakanda si no está Black Panther o si no vemos a personajes que tengan que ver con el presente de las películas y de las series. Pero hay una historia que me quieren contar. Alguien tiene una historia para contar, al margen de las necesidades de negocio de Disney y de Marvel. Y me parece que salió bien, porque le dieron bola a una persona que tenía una historia pensada y que tenía vuelo creativo. Una persona y un equipo, porque hay mucha gente detrás de esta serie. Las series animadas generalmente quedan bastante relegadas, y me incluyo, yo las relego bastante. No es que no me llame la animación, me encanta la animación, pero uno tiende a decir a veces, o uno tiende a caer en ese error de, bueno, como esto es animado, no es que yo no le voy a dar importancia, sino que va a ser menos importante, porque no le van a poner tanto peso a un producto animado que tal vez lo vea menos gente. Entonces medio que caigo con las expectativas más bajas. Yo lo voy a ver con toda la onda del mundo y yo veo un montón de cosas animadas. No tengo un prejuicio contra el lenguaje animado, pero tengo un prejuicio contra Disney y Marvel. Pienso que no le van a dar... Como que van a sacar una serie animada porque hay que rellenar un hueco. Claro, hay que seguir sacando producto para que la gente se suscriba a Disney Plus. Y un poco es eso, siempre es eso, pero detrás de eso hay gente con vuelo creativo a la que por suerte se le dio el espacio, y ojalá que eso siga pasando, como también pasa que vienen otras personas con ideas y te hacen un especial del Punisher, que hacen un especial de Punisher o hacen una serie con brujas y trolos, que quién pidió esta serie, bueno, ahí tenés. O sea, quiero que siga pasando eso. Y nada, creo que se habla tan mal de los últimos años de Marvel y de la falta de continuidad y todas estas cosas, que obviamente hay un montón de puntos que comparto, pero yo siempre lo que priorizo son las historias que tengan sentido por sí mismas, al margen de lo que es la arquitectura del universo. Claro, me pasa exactamente lo mismo, me pasa exactamente igual. Bueno, Leti, independientemente de si seremos Dora Milaje o Hattuserace en la historia de este universo, a mí me parece que estoy más cerca de ser una mancha en la historia de nuestra nación. Yo definitivamente, sí. Pero sigamos siendo manchas juntos, Leti, que es lo más importante, y lo disfrutaremos. Esta es la parte en la que tengo que cerrar el episodio. Empiezo a decir boludeces para marcar la transición a la parte en la que te pregunto dónde la gente puede seguir escuchándote o ponerse en contacto contigo si quiere hacerlo. Me pueden escuchar en Camino del Héroe, el podcast de nuestra productora Héroe, y me pueden seguir en redes como Leticia-Haller en cualquier lado, en Letterboxd, en Blue Sky, en Twitter /X, en Instagram, así que por ahí me encuentran últimamente hablando mucho de anime y de Star Wars. ¿A vos, Ger? A mí me encuentran como @Ger_Alonso_, y te quiero felicitar, Leti, porque hay ciertos rumores dando vuelta de que he despedido a Ian y que vos fuiste ascendida. Estuve leyendo algunas cosas muy divertidas. Sí, este es el momento. Sí, yo también las estuve leyendo. Me siento un poco como Ángel de Brito y Janina Latorre cuando hablan de las cosas que la gente dice de ellos. De la interna. Me llama la atención porque aparte, felicitaciones por tu ascenso, pero no fuiste ascendida. Vos hace 800 millones de episodios que estás. No sé de dónde salen estas elucubraciones. No sé. Pero bueno, se habla mucho también. Como que serruché cierto piso, no sé. Te felicito por haber serruchado el piso de Ian, efectivamente. Ian va a tener que tener su derecho a réplica en algún momento. Podríamos hacer un careo también. Podríamos hacer un episodio dedicado exclusivamente a todas las internas que hay detrás de este podcast. ¿Por qué Ian fue despedido? ¿Por qué yo permití que le serrucharas el piso a Ian? ¿Sabes qué? Vos no dejaste que Ian estuviera en la review de Los Cuatro Fantásticos, ni Gonzalo. No, además. Yo me impuse y dije, soy yo y nadie más que yo. Pero bueno, veremos si este careo sucede, si Ian da su versión de los hechos. Nada, mientras tanto sigan compartiendo sus teorías acerca de qué es lo que está pasando detrás de escena. Me encanta. A mí la parte del puterío es la que más me divierte. Dámela Así siempre, que dámela ustedes siempre. sigan opinando, sigan comentando y eventualmente continuaremos con el puterío. ¿Con el puterío o con la verdad? ¿Quién lo sabrá? La verdad la tiene el Supremo, Leti, que es el que nos elige en todos los episodios. Y nos va a seguir eligiendo seguramente en el próximo, que sabe Dios cuándo llegará. Chao.
Recuerden seguirnos en Instagram y Twitter para estar al día con nuestras novedades. Si nos quieren regalar un cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com. Y no se olviden de suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.